Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV, en una jornada en la cual ya tenemos confirmado, ha ingresado al Congreso de la Nación el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo suscripto entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Y ahí tenemos las imágenes de lo que fue la reunión previa, la reunión de ayer, la reunión de los presidentes de bloque, de aquellos bloques que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aquellos protagonistas que van a tener que discutir a partir del lunes a las 2 de la tarde el acuerdo entre Argentina y el FMI. Esa reunión en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente, Sergio Massa, y que además tuvo a las autoridades principales de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Carlos Heller, presidente de la Comisión, a Luciano Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por DTV y ya me voy a ubicar porque voy a saludar también a mis compañeros que están en el día de hoy. Meli Jofré, ¿cómo le va? Hola, Fer. Muy bien, muy ¿Cómo bien. estás? Bueno, Acá cerrando estamos. la semana, ¿no? Con la espera del gran proyecto, el proyecto del acuerdo con el FMI. Así es. Que también te comento una novedad de último momento. Si bien estaba previsto que, bueno, que fuera solamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que el proyecto se analizara, se va a sumar finalmente la Comisión de Finanzas, teniendo en cuenta los antecedentes que hacen a los temas con la deuda que siempre pasan por allí. Primero, desde el Frente de Todos lo habían descartado, habían dicho que solamente con Presupuesto y Hacienda bastaba, pero Juntos por el Cambio pidió que se conforme esa comisión, así que la Comisión de Finanzas se va a conformar una hora antes de la reunión prevista para el próximo lunes a las 14, es decir, va a ser a las 13 horas, y después, una vez que se inicie el debate, que va a arrancar con la visita de los funcionarios, va a ser en el marco de un plenario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda más la Comisión de Finanzas. Claro, y van a continuar trabajando en lo que tiene que ver con el cronograma que ya habían anticipado en la jornada de ayer, es decir, el lunes los funcionarios, el martes los protagonistas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la producción, y también los gobernadores de las diferentes provincias que quieran participar aquí en este plenario, entonces, de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Ya saludamos a José Di Mauro. ¿Cómo está? Hola Fernando, hola Meli, Muy bien. ¿cómo están? Y bueno, evidentemente hay que arrancar una hora antes, entonces en ese lunes maratónico, me hablaban de un lunes maratónico afuera, y yo le digo, ¿qué lunes maratónico? Va a ser todas las próximas 2 semanas van a ser maratónicas, porque después tiene que pasar este proyecto al Senado de la Nación, y hay que llegar con los tiempos, habrá que ver, recordemos que en el Senado tiene que pasar 7 días hábiles para 7 días para entre el dictamen y la llegada al recinto, entonces podría llegar a tratarse con toda la furia el 21, a lo mejor podría llegar a estar aprobado en el Senado de la Nación. Pero bueno, a propósito de lo que dice Meli, la Comisión de Finanzas habrá que ver quién es el elegido para presidirlo, y hay que recordar que la anterior presidenta era Fernanda Vallejos. Claro. Bueno, habrá que ver cómo, en definitiva, cuáles son y quiénes son las autoridades de la Comisión de Finanzas, quiénes van a integrarla por parte del oficialismo, por parte de la oposición. Obviamente, por la proporción de diputados que tiene cada uno de los bloques, la mayoría
de los legisladores van a pertenecer a esos dos bloques, al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, y habrá algún representante, 1 o 2 representantes de otros bloques políticos, ¿no? Sí, según trascendió, va a haber 15 miembros del Frente de Todos y 15 miembros de Juntos por el Cambio, acá hay paridad, y solamente un miembro del Interbloque Federal, que sería el que desempata. La presidencia va a estar en manos del Frente de Todos, habrá que ver, bueno, el perfil de quien vaya a presidirla, porque como recordaba José, la última presidenta es un perfil del kirchnerismo duro. Claro. No va a tener ese perfil, seguramente. Seguramente, menos en este marco, ¿no? Ahora enseguida vamos a ver el proyecto que publicó y que presentó el Poder Ejecutivo ante el Parlamento Nacional, que es lo que se va a discutir a partir del día martes, pero lo cierto es que está bastante permeable el Frente de Todos a aquellas peticiones que está haciendo Juntos por el Cambio. En modificar lo que fue el anteproyecto o el borrador que ayer mostró Sergio Massa. Hoy ya por lo menos se agregó un artículo más, hay algunas modificaciones. Y el otro tema que vos señalabas, Meli, que es a partir del pedido de Juntos por el Cambio, el proyecto, la discusión también pasa por la Comisión de Finanzas. Sí, es importante lo de la redacción del proyecto, ¿no? Este artículo que ayer, cuando circuló el borrador, había generado ruido, y después de esa reunión en la que se definió el cronograma entre los jefes de bloques y Sergio Massa, bueno, desde Juntos por el Cambio había cierto reclamo, por eso también se retrasó justamente la llegada del proyecto, que iba a estar entrando ayer por la tarde, después Heller dijo ayer por la noche, y finalmente ingresó hoy después del mediodía, porque bueno, se aceptó desdoblar, digamos, el artículo. Juntos por el Cambio manifiesta que una cosa es votar la autorización del Congreso al Poder Ejecutivo para refinanciar la deuda, y otra cosa es acompañar los anexos donde está obviamente toda la política económica y las metas fiscales que traza el gobierno para llegar a cumplir con el acuerdo con el FMI. Bueno, hablamos del acuerdo con el FMI. Meli, José, a ver, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver algunas placas que tienen que ver con este acuerdo que va a discutir el Congreso de la Nación, plenario entonces ahora de comisiones, presupuesto y Hacienda, y también la Comisión de Finanzas. Artículo primero, apruébase en los términos del artículo segundo de la Ley 27.612 el programa de facilidades extendidas, efectos de refinanciar la deuda existente entre República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, correspondiente al acuerdo stand-by suscripto en el año 2018. Sí, ahí está. Bueno, esa es la primera parte del artículo que hace referencia a la ley que estamos mencionando en estos últimos días, que fue la que se votó el año pasado para que los acuerdos con el FMI sean aprobados por el Congreso. Esta es la primera vez que eso va a suceder. Hace referencia justamente a eso y habla solamente del refinanciamiento, ese primer artículo. Bueno, hasta ahí es votable. Claro. Hasta ahí es votable por la oposición que no era dura, pero sí la parte de Juntos por el Cambio que quería algo que pudiera votar en general, por lo menos. Bueno, artículo 2 vamos a ver de esta iniciativa que ha ingresado al Congreso de la Nación. A los fines del artículo primero se acompañan el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorando Técnico de Entendimiento. Eso sería la letra chica que se estaba pidiendo desde los diferentes sectores de la oposición. A ver, vamos a terminar de leer el artículo. Señalaba, bueno, los memorándum de política económica financiera, el memorando técnico de entendimiento, como anexos IF 2022, los números. Los números que corresponden a los anexos que componen el programa de facilidades extendidas mencionado en el artículo precedente y que forma parte integrante de la presente ley. Ahí me parece que hay una vuelta, porque vos ves, ya nos vamos a poner muy técnicos, pero justamente esta ley hace a todo, ¿no? A la letra chica y cada coma y cada número vale. Cuando hace referencia a este artículo 2, primeramente al artículo primero, hoy habló el ministro de Economía, Martín Guzmán, por la mañana y dijo que la refinanciación junto a la política económica era algo que no se podía separar, cosa que estaba pidiendo Juntos por el Cambio. Entonces vemos que igualmente desdoblan el artículo, pero el artículo segundo de los anexos hace referencia al primero. Claro, claro, exactamente. Y bueno, ahí es cuando le hace ruido a la oposición, a una parte de la oposición donde dice, ya no sé si te pero esto no voto. es lo que hablamos.
Esto no es lo que hablamos, aunque uno imaginaría votación en general, aprobación en general, y después cuando llegue el articulado en particular, ahí en todo caso, o abstención, porque tampoco es cuestión de voltear el artículo, o abstención o ausentarse, o alguno votará en contra. Claro. Bueno, vamos a ver el artículo 3 o el resto de los datos importantes respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El artículo 3, la presente ley entrará en vigencia en el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. El artículo 4, el último, comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, este es el acuerdo de entendimiento, lo que sería el encabezamiento, lo que sería en definitiva la presentación por parte del Poder Ejecutivo y su llegada aquí al Parlamento Nacional. Hay 137 páginas. 137 páginas, cada memorando tiene aproximadamente entre 10 y 12 y están en castellano y en inglés las páginas de los memorandos. Pero después, antes, previo a llegar a esa parte, bueno, está desplegada todo lo que tiene que ver con las metas fijadas por economía. Claro. Bueno, mucha actividad, lo que anticipa que va a ser la próxima semana. Bien lo que decía José, aquí se vienen 2 o 3 semanas de intenso trabajo en el Congreso de la Nación. El intenso trabajo se va a dar entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero lo cierto es que en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, el trabajo va a ser de entre el lunes y prácticamente el día viernes. Después, Meli, vamos a estar repasando lo que es la agenda de este plenario, ahora plenario, no solo la Comisión de Presupuestos, sino plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, que, repetimos, se va a conformar el próximo día lunes, y las dos comisiones van a ser las encargadas de ir trabajando todo lo que tiene que ver y lo relacionado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora nos vamos a ir a nuestro móvil, que está en el Salón Auditorio. Allí está Lourdes López. Lourdes, contanos. ¿Cómo le va a todo el equipo allí en piso? Por supuesto, a toda la audiencia. Estamos aquí precisamente en el auditorio del anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, acaba de iniciar lo que es el panel del 5º Encuentro Federal en Defensa del Ambiente y del Buen Vivir. Bueno, esta jornada que está muy relacionada al ecofeminismo, a todo el trabajo que se viene haciendo en el marco del 8M, del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, teniendo en cuenta también el cronograma de actividades que se ha pactado para este mismo. Hablando entre otras cuestiones, bueno, hay un panel que acaba de iniciar que durará hasta las 17:30, donde habrá diferentes expositoras, donde habrá moderadoras, y en que otros temas se tocarán los desafíos del ecofeminismo en Argentina. Es una temática que está muy presente en la actualidad, que está netamente vinculada a una ley que, por ejemplo, es la ley de humedales, donde se habla de la preservación de humedales y de la influencia del feminismo, de las mujeres como miembros partícipes de esta sociedad también, y por supuesto de la preservación del medio ambiente, entre otras cuestiones. Además, a partir de las 17:30 se va a estar haciendo entrega de lo que son las distinciones Berta Cáceres. Recordemos que es esta indígena hondureña que fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, en Honduras, donde bueno, se hace mención y por supuesto se va a estar haciendo distinción, entre otras, a mujeres de la Asamblea No a la Mina de Esquel, mujeres de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, entre otras temáticas que se han elegido para distinguir en esta tarde. Lourdes, gracias por esta información. Móvil abierto para cuando vos nos estés llamando. Gracias. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil y esta actividad relacionada con el 8M, con el 8 de marzo, que va a ser la próxima semana en torno al Día Internacional de la Mujer. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Neuquén. Diputado Pablo Servi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, y a toda la audiencia. Muy bien, gracias. Diputado, finalmente llegó el acuerdo. Seguramente, como todos los legisladores, ya estarán dándole una primera leída. Y bueno, va a ser materia de tarea para el fin de semana y arrancar la semana con el debate, por lo menos en este plenario de comisiones. Presupuesto por un lado y finanzas por el otro.
Sí, va a ser una semana movida la que viene. Hace un par de horas nos llegó el acuerdo, lo estamos leyendo, es bastante largo. Pero bueno, como bien decías, el fin de semana tenemos tarea para revisarlo y ya a partir del lunes comienza la actividad en las comisiones y bueno, y la idea creo que es que se trate dentro de la semana, así que vamos a tener una semana movida, ¿no? Pablo, Juntos por el Cambio, el bloque de Evolución Radical, esbozan en principio que no quieren que Argentina caiga en default, que podrían estar acompañando el acuerdo con el fondo, pero obviamente ustedes lo han señalado desde un principio, no quieren esto votarlo a libro cerrado. Sí, es así. En principio lo que se vio de una lectura previa, todavía no lo pudimos mandar a los equipos técnicos como para que haga una lectura más minuciosa, pero lo que se ve es que el desdoblamiento del artículo 1 en dos artículos no cambia en términos de técnica legislativa, así que no cambiaría mucho la cuestión del tratamiento. Y por otro lado, entendemos que es muy complicado, muy complejo que Argentina caiga en default, por lo que implicaría para los argentinos y para el desarrollo de nuestro país, pero queremos leerlo bien y que realmente contemple de cómo se va a hacer y esté contemplado el cómo hacer para que nuestro país desarrolle y crezca. Si vemos que esto no está contemplado, ahí veremos si acompañamos o no. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda. Todavía, bueno, obviamente falta iniciar con el tratamiento del proyecto, el análisis en comisiones, seguramente todas las posturas y las opiniones van a ir, modificándose en el transcurso de esos días de debate, pero consultarle cómo está viendo usted hoy hacia el interior de Juntos por el Cambio la posibilidad de que haya una postura única o no entre los distintos bloques. En principio se está conversando a niveles de jefe de bloques y hasta ahora no conocemos la letra chica, entonces creo que en la medida que se pueda leer e interpretar estas cuestiones que comentaba antes del cómo y cómo hacer esto para llegar a cumplir las metas, creo que a partir de ahí podremos ver cómo se logra o si se logra un acuerdo, una postura unificada, ¿no? Que también entendemos que desde el bloque del oficialismo se debería tener un respaldo al proyecto, ¿no? De alguna manera también que se está viendo sus diferencias, de que haya un respaldo al proyecto desde todo el oficialismo, que creo que le daría fuerza a un acuerdo para también que sea cumplible, pues estamos hablando de algo que implica compromisos para Argentina de acá para varios años en adelante, ¿no? Hola, diputado José Di Mauro le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. La próxima semana vuelven al recinto, entonces, para tratar este tema. ¿Cómo vamos a ver a los radicales? ¿En uno o en dos bloques, como están ahora? Porque había un acuerdo tácito en la previa, en diciembre se había establecido la posibilidad de que volvieran a unificarse ambas bancadas. ¿Cree que eso va a ser posible? No digo en una semana, pero en las próximas semanas. Se está conversando, queda definir cuestiones como la presidencia del interbloque, dentro del bloque Juntos por el Cambio, algunas cuestiones, y hay voluntad de trabajar en conjunto. De hecho, no deja de ser bloque radical, una evolución, ¿no? O sea, estamos dentro del radicalismo y trabajando en conjunto en lo que son las leyes dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Manteniendo unas posturas similares. Pablo, ¿van a tener reuniones por separado cada uno de los bloques? ¿Habrá alguna reunión, digamos, de Juntos por el Cambio en conjunto, los 116 diputados nacionales? ¿Cómo imagina el debate puertas hacia adentro? Principalmente teniendo algunas posturas disímiles, principalmente en los sectores del PRO. Entiendo que por una cuestión de orden y de poder llevar a cabo una discusión sería trasladar la confianza a los jefes de bloque, ¿no? La idea de Evolución es tener una reunión el lunes y a partir de ahí trasladar al jefe de bloque para que se pueda sentar a una mesa con 116 diputados. Es difícil llevar adelante una discusión, ¿no? Creo que en principio debería ser en ese ámbito y si hace falta generar una reunión más amplia, pero creo que en principio deberíamos confiar y trasladar las inquietudes a los jefes de bloques y en ese ámbito poder discutirlo, ¿no?
una expresión, un deseo personal, digamos, no es que esté hablado esto, todavía no tenemos claro cómo recién llegó hace un rato, como decía el proyecto, así que en principio dentro de evolución te puedo decir cómo seguirían los pasos, pero no el resto, ¿no? ¿Le parece bien el cronograma que se pautó? ¿Le parece que es un tratamiento muy rápido y que debería llevar un poco más de tiempo, más allá de los plazos en los cuales el gobierno quiere tener la ley aprobada? ¿Le parece bien que se trate en 3 días? No, me parece que es un tratamiento express para lo que comentaba antes que implica el proyecto, ¿no? Estamos hablando de el futuro económico, de las metas, que también al no haber un presupuesto termina siendo el compromiso con el fondo de alguna manera el que va a regir el plan económico de alguna manera. Entonces creo que tan poca discusión está bien que apuran los plazos, ¿no? De alguna manera, porque hay compromisos, hay vencimientos el 22 de marzo, pero creo que se debería dar más tiempo. Entiendo que también por senadores que se necesita 7 días para el tratamiento entre la comisión y que baje a recinto, estamos muy justos, pero me parece que por las implicancias que tiene el acuerdo debería haber más tiempo para discutirlo y sobre todo el cómo se va a cumplir, cómo se va a llevar a cabo esto, ¿no? Durante el debate va a haber seguramente muchos cuestionamientos hacia lo que fue la toma de deuda. ¿Usted está dentro de los que critican también ese endeudamiento? ¿Lo justifican? ¿Qué postura va a exponer durante el debate? En principio lo que entendemos es que la toma de deuda fue básicamente para cambiar de acreedor de alguna manera, ¿no? Básicamente gran parte de la deuda fue para cambiar acreedor y cambiar tasa de los créditos que teníamos, ¿no? Así que en principio creo que eso es una discusión que también nos lleva al pasado. Creo que también tenemos que mirar un poco para adelante y cómo vamos a hacer, creo que es el gran desafío, ¿no? Que no esa discusión que no se da, cómo vamos a hacer para que realmente nuestro país retome la senda de crecimiento, poder salir de los planes sociales con trabajo genuino, para que realmente, porque las expectativas que hay planteadas para el 2024, 2025 es que la economía tiene que crecer para realmente cumplir los objetivos. Así que creo que esa es la discusión que hay que dar, cómo hacemos para que la economía pueda realmente crecer y ponerse en marcha para que podamos cumplir y una vez por todas retome nuestro país la senda del crecimiento. Pablo, ¿había margen como para no acordar con el Fondo Monetario Internacional? En principio el default, como te decía, es complejo para Argentina, independientemente que algunos comparan o dicen que en el 2001 no fue tan complejo el default. Hoy también los organismos de crédito, nuestros acreedores, también generaron los anticuerpos para lo que fue en otro momento, y creo que la situación del país era otra, con problemas sociales o muchos más graves. Independientemente de hoy, la verdad que la situación económica es compleja, pero creo que compararlo con el 2001 sería un poco irresponsable. Creo que hoy el riesgo de salir del mundo es muy complejo, y por eso creo que hay que ser responsables en el tratamiento. Por supuesto que con lo que decía, que contemple también el acuerdo de cómo se va a hacer para llevar adelante esto y que realmente se llegue a las metas de crecimiento que se plantean y que la economía realmente funcione, ¿no? Pablo, es complejo para la Argentina como Estado, entrar en default, no acordar con el fondo. Es complejo para las provincias como estados provinciales, pero también es complejo para las empresas como empresas privadas que exportan o que necesitan importar. Y sí, el salir del mundo de alguna manera, porque es cuando uno rompe con las reglas de juego o no cumple con el resto del mundo, es difícil. Inclusive puede haber sanciones que implican a los privados, ¿no? El no poder ingresar divisas o algunas cuestiones o activos de argentinos en el exterior que puedan correr riesgo. Entonces, creo que no solamente, como bien decías, es para el Estado, sino para también toda la actividad y la actividad de exportaciones, que básicamente es la gran fuente de divisas, y si no desarrollamos esta actividad va a ser muy difícil poder cumplir también con los compromisos o seguir siendo parte del mundo, ¿no? Porque también necesitamos importar bienes intermedios para la producción de nuestro país y hay muchos bienes que no se producen dentro del país también, ¿no? Diputado, lo cambio un poco de tema, aunque en realidad todo está relacionado. En su provincia ve que ya
ya está afectando todo lo que tiene que ver con la guerra que se está dando en Ucrania, con la invasión rusa. En el medio está todo lo que tiene que ver con, obviamente, la suba de petróleo, gas. ¿Esto ya está impactando en Neuquén? Sí, en principio, Neuquén es un poco como está el dicho, ¿no? Que vemos que hoy llueve sopa y estamos con tenedores, ¿no? Porque la verdad que tenemos el gas acá y al no tener cómo transportarlo, hoy nuestro país va a tener que importar gas en barco pagando precios que hace unos 10 días se compró a $27 el millón de BTU, pero hoy ya se habla a $50 el millón de BTU, cuando el año pasado ese mismo gas se pagaba alrededor de 8 o 9 dólares, ¿no? Lo que va a repercutir muy fuerte en la balanza de pago y en cumplir los objetivos justamente del acuerdo que se plantea con el Fondo Monetario. Quizás pueda llegar a tener alguna incidencia en las inversiones que hoy se están yendo de Rusia, que puedan reencauzarse hacia nuestro país, pero para eso también tendríamos que dar previsibilidad. Y en el tema de la fruticultura, que es una actividad muy importante, sobre todo en la provincia vecina de Río Negro y también en Neuquén, pero en Río Negro es la principal actividad económica, hoy con el mercado ruso, que es un mercado que compra alrededor entre el 25 y 30% sobre todo la pera del Alto Valle. Hoy lo vemos con preocupación, por un lado, por la devaluación del rublo de alrededor del 30%, que hace que los precios en dólares que paguen por la fruta bajen. Por otro lado, el sacar a los bancos rusos del sistema SWIFT, que es el sistema de pagos, también complicaría la cobranza de estas exportaciones. Y ayer una medida de las navieras que prohibió la entrada de contenedores a los puertos rusos, que también realmente dificultaría, y es una fruta la que va a Rusia de una calidad intermedia que es muy difícil colocar en otros mercados o que terminarían saturando mercados como Brasil o el mercado interno que absorben cantidades pequeñas, sobre todo de pera, ¿no? Y también implica un perjuicio importante para la citicultura, ¿no? El complejo entre el limón y los cítricos dulces exportan algo de 70.000 toneladas también, en manzanas y peras son alrededor de entre 90 y 100.000 toneladas dependiendo del año, así que realmente a varias economías regionales, el maní también se exporta mucho, carne también tiene carnes y cueros también una importancia al mercado ruso, así que realmente es preocupante para las economías regionales esto y entendemos que si de persistir el conflicto y estas medidas, habría que ver de qué forma se puede actuar para que el prejuicio no sea tan grande. Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchas gracias a ustedes y a disposición para cuando lo requieran. Gracias, el diputado Pablo Servi. Nos vamos rápidamente a nuestro móvil. Está el diputado Germán Martínez, está haciendo declaraciones. Nunca un programa con el Fondo Monetario Internacional fue tratado por el Congreso argentino para aprobar o rechazar. Y eso tiene que ver con la decisión política del presidente de la Nación, que se expresó el año pasado cuando sacamos la ley de sostenibilidad de la deuda pública, y hoy nos permite que todo diputado o diputada tenga el 100% de la información a la hora de encarar este debate. Quiero reivindicar eso, me parece que ya todos tienen el material impreso o digital para poder analizar, para poder debatir, y me parece que vamos a tener la semana que viene en las comisiones una oportunidad única de dar un debate muy a fondo, no solamente sobre la propuesta de refinanciación de la deuda contraída por Macri en el 2018, sino también sobre el origen de la deuda que en el 2018 contrajo el expresidente. Diputado, ¿cuándo habría, en este caso, reuniones por parte del bloque? Bueno, yo le he pedido a todos los diputados y diputadas que desde el mediodía o primera hora de la tarde del día domingo ya están en la ciudad de Buenos Aires. No hay nada previsto todavía, pero sí me parece que es importante que estén ya en zona. Nosotros arrancamos el día lunes con dos hechos importantes. A la 1 de la tarde vamos a estar constituyendo la Comisión de Finanzas. Vamos a tener dos giros con este tema, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Finanzas. Constituimos a las 13 horas la Comisión de Finanzas y a las 14 horas tendremos el plenario de las comisiones. Vamos a trabajar todo el día lunes, martes, miércoles, y en función de eso ahí decidiremos si ampliamos un poco el tiempo de comisión un día más o si el jueves ya vamos al recinto. Caputo Dujovic
Ovne y Sandleris van a estar entre los citados para venir a hablar en las comisiones? En un primer listado que están acordando los presidentes, el presidente de la Comisión de Presupuesto y el vicepresidente de la misma, estoy hablando de Carlos Heller y de Luciano de la Espina, no están en el primer listado de invitados. ¿Qué es lo que pasa? Usted se ha reunido con el presidente, también con el ministro de Economía. ¿Qué es lo que pasa con la posibilidad de generar acuerdos dentro de su propio bloque? No, bueno, esa es una tarea bajo mi responsabilidad, no del presidente ni del ministro de Economía. Yo creo que estamos ante un acuerdo que claramente le ofrece a la Argentina una ventana de tiempo de 4 años y medio para poder consolidar la recuperación económica, para poder generar puestos de trabajo, para poder empezar a reducir desigualdades generadas durante el gobierno de Macri y en muchos casos profundizadas en el tiempo de pandemia, y de tal manera que cuando dentro de 4 años y medio empecemos a pagar estemos en mejores condiciones de poder hacerlo. Creo que ese tiempo es clave para que nosotros podamos seguir adelante, y las definiciones dadas por el presidente el día 1 de marzo fueron muy claras de hacia dónde está encaminado este proyecto. Yo espero y voy a seguir trabajando toda la semana para que tengamos la mayor cantidad de votos afirmativos y que dentro de mi bloque podamos tener la posición más convergente posible. ¿Tendrán el voto favorable de los diputados que responden a los movimientos sociales? Mira, nosotros somos un bloque que tenemos, fíjate, representaciones de distintas organizaciones integrantes de los movimientos sociales. Tenemos integrantes, diputados y diputadas que vienen del movimiento obrero, de las distintas expresiones, CGT, CTA, dentro de la CGT, la Corriente Federal de Trabajadores. Tenemos representaciones de absolutamente todas las provincias argentinas, así que englobar bajo una única posición esa diversidad se hace difícil. Yo insisto, voy a trabajar, y también en parte para todo eso lo que queremos hacer durante toda la semana es que tengamos un debate muy fuerte, muy intenso, que nos permita tener muy en claro lo que nosotros vamos a estar aprobando. Y te quiero decir algo más. Cuanto más veo el rechazo que el presidente Mauricio Macri está haciendo del acuerdo que nosotros estamos poniendo a disposición del Congreso, más convencido estoy de que hay que aprobar esta refinanciación propuesta por el presidente Alberto Fernández. Cuanto más duro sea Macri, más me reafirma la vocación de que vamos por el camino correcto. ¿Qué puedo hablar con los diputados del PRO en ese sentido? Vean lo que usted dice, que después del 1 de marzo se juntaron con el presidente Mauricio Macri y bueno, y criticaron un poco, ¿no?, aprobar este acuerdo. Me quedo con 2 actitudes de la semana que me parecen muy importantes. Primero, la de todos los diputados y diputadas opositores que el mismo 1 de marzo se quedaron en el recinto, ¿no? Reivindicar a la Unión Cívica Radical, a la Coalición Cívica, a Evolución, a los partidos provinciales opositores, porque demostraron un respeto por la institucionalidad muy importante. Y segundo, que reivindico y respeto, es la reunión que tuvimos ayer. Porque la reunión que tuvimos ayer del presidente de bloque, de responsable de la Comisión de Presupuestos, fue muy importante, con mucho respeto, con mucho consenso alrededor del cronograma que antes les comenté de tratamiento en comisión. Salimos de la reunión y el presidente de la Comisión de Presupuestos, Carlos Heller, junto al vicepresidente Luciano de la Espina, fueron los que informaron a la prensa. Eso habla de una predisposición de todos a que podamos tener un buen debate parlamentario. Gracias a todos. Bien, ahí estaba Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, señalando y además aclarando respecto a cómo va a ser, ¿no?, este debate, y dando un dato también importante desde el punto de vista político, convocando a su tropa, convocando a su bloque para que el domingo, pasado el mediodía, ya esté aquí en Buenos Aires. Podrá haber reunión de bloque el próximo día domingo, esperando el día lunes, que va a ser el día de discusión. Podrá haber reunión de bloque el lunes a la mañana temprano, antes de la 1 de la tarde que comiencen lo que sería el tratamiento del proyecto. Veremos qué es lo que ocurre, pero lo cierto es que Germán Martínez, Sergio Massa están tratando de construir mayorías, consenso para llevar a buen puerto este acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando del tema del acuerdo y opiniones, ¿no?, que tienen que ver, en definitiva, con opiniones que se fueron dando a lo largo de la jornada de hoy, como escuchábamos a Germán Martínez. Vamos a ver ahora, estuvo hablando Sergio Massa, emitió un comunicado, el presidente de la Cámara de Diputados, repetimos, junto con Germán Martínez, el hombre que tiene que estar
encargado de lograr los consensos, los acuerdos necesarios entre oficialismo y oposición. Por primera vez en la historia, el Congreso va a tratar un acuerdo con el fondo, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Emitió un comunicado y vamos a ir viendo qué es lo que dijo el titular de la Cámara de Diputados de la Nación. Nunca se envió, ningún gobierno lo mandó y esto es una señal clara de la actitud responsable y democrática del presidente Alberto Fernández. Otro de los párrafos del presidente de la Cámara, de entender que las obligaciones intergeneracionales que superan a un gobierno o a una generación, las tenemos que discutir como política de Estado dentro del Parlamento. Bueno, uno de los temas que se ha planteado, ¿no?, respecto a la toma de deuda por parte del gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional y que nunca pasó por el Parlamento de la Nación. Por esto es lo que está señalando en el día de hoy el titular de la Cámara de Diputados. Tenemos que tener la madurez y la responsabilidad de entender que es un problema de la Argentina y no de un gobierno. El acuerdo con el fondo se firma ahora, se acuerda ahora, habrá que empezar a pagar a partir del año 2024, pero hasta el año 2036. Voy a hacer todo mi esfuerzo para tratar de convencer hasta el último diputado de la Argentina. Es decir, que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es un tema a resolver únicamente por el gobierno actual, por el gobierno de Alberto Fernández. Va a superar varios gobiernos de la República Argentina. Por eso hay que tomarlo como políticas de Estado. Nos propusimos en un acuerdo entre oficialismo y oposición no ponernos plazo para darle la libertad a los diputados de que puedan expresar todas sus opiniones. Parte también lo señalaba el propio Germán Martínez, ¿no?, en el sentido de la discusión comienza el día lunes, comisión el día lunes, martes, miércoles, si es necesario también el jueves, y la sesión recién el día viernes. Lo cierto es que a pedido también del propio bloque de Juntos por el Cambio, porque esto lo ha dicho el propio diputado Mario Negri, hasta que, y Cristian Ritondo también lo ha señalado, hasta que se agote la discusión en comisión, no se van a firmar los dictámenes en este plenario de dos comisiones en la Cámara de Diputados. El acuerdo con el FMI plantea la posibilidad de un ordenamiento macroeconómico de la Argentina, pero la inversión de capital para el desarrollo argentino federal sigue. Esto es lo que señaló el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Algunos de los objetivos que tiene el acuerdo con el fondo. La última placa dice: el acuerdo con el FMI no implica parar una ruta, un metro de vías, una terminal de ómnibus o una estación de tren, porque eso tiene que ver con el otro capítulo que plantea el acuerdo, que es el desarrollo sustentable y federal de la República Argentina. Mientras esté el acuerdo, Argentina tiene que conseguir y seguir trabajando en lo que tiene que ver con una serie de medidas, una serie de proyectos que tiene que discutir este Congreso. ¿Qué tienen que ver con qué? ¿Qué tienen que ver con la producción? ¿Qué tienen que ver con el crecimiento económico? ¿Qué tienen que ver, en definitiva, con tener las herramientas, tener las posibilidades para poder cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, tema central para discutir entre oficialismo y oposición, porque el acuerdo con el fondo, repetimos, trasciende el gobierno de Alberto Fernández, tiene que tomarse como política de Estado y también tiene que tomarse como política de Estado diferentes políticas a desarrollar en la República Argentina. Algunos proyectos ya están planteados, otros los tendrá que plantear la oposición, pero lo cierto es que todos los proyectos tendrás que discutirlo con una Argentina pensando a largo plazo y no tan a corto plazo, ni pensando tampoco en las próximas elecciones. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Diputada Camila Crecimberri, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿qué expectativas hay con este debate que se va a iniciar la próxima semana, que finalmente llegó al Congreso de la Nación?
Tardó un poco, pero finalmente llegó al Congreso de la Nación. Sí. Para empezar, la expectativa de poder dedicarle tiempo a leer las más de 170 páginas del acuerdo, que recién entró hace 3 horas. Por supuesto había bastante ansiedad dentro de nuestras filas por poder realmente poner los ojos en el acuerdo y leer la letra chica, como se dijo también en prensa respecto de los artículos también de lo que iba a proponer el oficialismo. Así que por lo pronto la disposición nuestra de sentarnos a estudiar para poder entre todos, entre Juntos por el Cambio, definir una posición de cara a la sesión de la semana próxima y realmente aprovechar el tiempo en las informativas para tener mayor claridad, no solamente respecto del acuerdo y respecto, digamos, de la voluntad de aprobar, digamos, la necesidad de financiamiento de la Argentina, sino también estar alertas, más allá de que no vaya a ser la responsabilidad propia de la oposición, pero sí estar alertas y poder entender cuál es el rumbo económico en cuanto a las medidas que el gobierno va a plantear para poder sostener este acuerdo y darle un marco de sostenibilidad del camino y el marco del progreso que Argentina necesita y se merece. Camila, ¿el PRO tiene pensado hacer alguna reunión el fin de semana, el lunes por la mañana, previo a lo que va a ser el debate en las comisiones? Seguramente, todavía no lo hemos definido. Como decimos, estuvimos hablando ayer hasta altas horas de la noche y hoy a la mañana, hasta que entró finalmente con mucha expectativa, actualizando la mesa de entradas para ver en qué momento ingresaba el acuerdo. Así que recién estamos justamente, estaba de una actividad en otra actividad en Almirante Brown, visitando un hogar de niños con cáncer y distintas actividades, así que todavía no hemos tenido tiempo de sentarnos a leerlo, pero probablemente, definitivamente va a haber una reunión, todavía no fijamos la fecha, primero de PRO y después también de Juntos por el Cambio para organizarnos de cara a la semana que viene, que va a ser muy intensa, con el centro puesto en el FMI, aunque también no tenemos que dejar de recordar que está también el 8M el martes, que es una fecha también muy importante para todas las mujeres del país, para seguir visibilizando también la agenda necesaria de inclusión de la mujer, además de la evidente necesidad de seguir trabajando sobre la prevención de la violencia contra las mujeres. Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofré la saluda. Quería consultarle porque ya en el proyecto se lee, un repaso, el gobierno plantea un repaso por todo lo que fue el préstamo que se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri y pensando un poco, en los fundamentos que ya tiene la iniciativa y también en la actitud que tuvo el bloque PRO durante la Asamblea Legislativa y el discurso del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo imagina que va a ser la actitud, la postura que va a tener en definitiva nuevamente el bloque? Porque se va a hablar mucho de el pero Macri y de la deuda que tomó Macri y Macri durante el debate. El gobierno lo plantea de esa manera, el oficialismo todo el tiempo lo resalta. ¿Cómo cree que van a actuar ustedes desde su bancada para poder igualmente dar la discusión y estar en una sesión, ¿no? ¿Cómo estás, Melissa? Sí, es un tema central para nosotros porque creo que es hora de hacernos cargo de la historia de la Argentina que ya pesa sobre los hombros de todos y todas las personas que integramos el espacio político, con lo cual muchas veces cuando se dice la deuda de Macri, podemos hablar del déficit de Cristina y si seguimos así podemos mirar in eterno en un problema estructural que tenemos de financiamiento de la estructura que nos hemos dado, de sostén social, económico y social. Ahí estamos teniendo alguna dificultad para recibir a la diputada. A ver, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Estábamos charlando con la diputada Camila Crisimbeni del bloque del PRO, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que llegó al Parlamento, llegó al Congreso. Diputada, a ver, la escuchamos nuevamente. No, se entrecorta, diputada. Vamos a regresar enseguida para seguir charlando, tener una opinión. Nos decía la diputada que posiblemente haya, posiblemente o casi sin dudas, ¿no? Que va a haber alguna reunión de bloque del PRO y algún encuentro también con Juntos por el Cambio para poder empezar a desarrollar lo que es la estrategia. Claro, y ahora justamente se exponen un poco las dificultades a propósito de Juntos por el Cambio.
se nota claramente la falta de una conducción única. Y están en esa indefinición de que habían dicho de que en marzo iban a tener una conducción única, ahora no, ahora prevalecería la tendencia a mantener tres presidentes, o sea, Mario Negri por el radicalismo, Cristian Ritondo por el PRO y Maximiliano Ferraro. Sí. A ver, vamos a, perdón, José, vamos a ver, diputada, la escuchamos. Sí, disculpen por la mala señal. Estaba diciendo a Melissa que es un tema muy importante para nosotros, la actitud también de colaboración y de necesidad de diálogo estructural, porque si no, nuevamente, es muy difícil atravesar una discusión tan central para la Argentina hablando constantemente de la herencia del pasado, cuando en definitiva ya a esta altura estamos con un gobierno que ya está hace más de 2 años en su gestión, con lo cual esperamos de mínima no solamente un trato respetuoso, sino también una responsabilidad, porque quienes hoy tienen que definir el rumbo económico de la Argentina es el oficialismo. Y el presidente, cuando se postuló a ser presidente, ya sabía la Argentina en la que vive y en la que estábamos viviendo, con lo cual nadie puede decir que lo hizo no estando a sabiendas. Así que esperamos responsabilidad en esta discusión. Por supuesto, de parte nuestra, esa responsabilidad va a estar, pero esperamos que se dé en un marco de un diálogo que sea realmente respetuoso en ese sentido y, por supuesto, dedicándole el tiempo suficiente. Como decimos, el acuerdo entró hace 3 horas y ya el lunes empieza el debate, es decir, no va a ser un tratamiento con demasiado tiempo para poder estudiarlo como esperábamos nosotros que se nos facilitara hace un tiempo, ya hace varias semanas que venimos esperándolo. Así que esperamos poder darlo en el marco del profesionalismo y esperando que el gobierno indique cuál va a ser el rumbo económico para sostener el crecimiento de la Argentina, para reducir la inflación. Y como dijo el presidente también en la sesión de apertura, el presidente manifestó que no piensa avanzar con una reforma laboral, ni con una reforma previsional, ni hacer un aumento de tarifas por encima, ni hacer un tarifazo, dijo el presidente. Así que queremos ver entonces qué es lo que va a hacer para cumplir con el acuerdo de fondo. Diputada José Di Mauro le habla, ¿cómo le va? Buenas tardes, José. Justo aprovecho para profundizar una reflexión que estaba haciendo durante esta interrupción que teníamos con usted, y tenía que ver con las dificultades, a lo mejor las diferencias que se están dando en Juntos por el Cambio respecto al tratamiento que se le va a dar a este tema puntual. La unidad fue la bandera que han mantenido durante estos 2 años en el llano. Pero un eje convocante durante ese tiempo era la conducción única dentro de ambas cámaras. Y en este momento algo que ya se vio, ya se esbozó en las sesiones del año pasado, de fines del año pasado, y que ahora persiste, si bien habían dicho que para marzo lo iban a tener resuelto, el tema de la conducción del interbloque. A ver, ¿cómo va a terminar esto? Si van a terminar teniendo una sola presidencia, van a mantener las 3 presidencias, de cara sobre todo a este debate que se presume muy complicado. Bueno, para empezar, vamos a empezar por el debate antes que por una discusión interna respecto de los cargos. Quiero decir, estamos dándole mucha más identidad, entidad y relevancia al debate técnico. Por supuesto, es importante para nosotros también tener esa organización interna en cuanto a los liderazgos. Dentro de cada partido lo venimos hablando hace tiempo, pero la realidad es que le hemos dedicado mucho más tiempo a pensar y a debatir el rumbo político y económico que a adelantarnos o a abalanzarnos sobre una elección rápida del presidente o presidenta del interbloque. Hoy estamos enfocados en intentar ser bien responsables respecto de lo que los argentinos y las argentinas hoy están demandando, que es entender hacia dónde vamos, es lo que va a suceder. Dicho esto, por supuesto que sí es importante internamente ese espacio de diálogo. Lo que se estuvo dando Juntos por el Cambio es una mesa de transversalidad, que la realidad, a decir verdad, es lo que siempre se exigió o hasta a veces se criticaba cuando estábamos en gobierno, que no existía un espacio de horizontalidad. Bueno, ahora está ese espacio, con lo cual también es una forma diferente de atravesarlo y lo venimos haciendo, a mi entender, muy bien, porque lo que siempre prevalece es la convicción de la unidad, no la necesidad de la unidad, sino la convicción de que los que integramos este espacio grande, lo hacemos con la convicción de que juntos somos mejores que separados. No sé si puedo decir lo mismo de la coalición actualmente oficialista, pero sí les puedo decir definitivamente que estamos convencidos de lo que cada uno le aporta al debate en la Argentina, por supuesto con diferentes posiciones muchas veces, que es parte de la riqueza que tenemos, y hoy en día estamos en un esquema de un debate mucho más horizontal. Eso tiene sus cosas malas, sus cosas buenas, pero estamos sabiendo apreciar también lo que nos genera
en cuanto a la democratización del debate. Por supuesto, dentro de no mucho tiempo vamos a tener definidas también las figuras de liderazgo para poder tener bien consolidadas las posturas también hacia afuera y hacia el interior del Congreso. Camila, a la hora de diagramar el trabajo en comisión, los invitados, se deslizó, después finalmente quedó descartado, por lo menos por ahora, pero se deslizó la posibilidad de citar a Nicolás Dujovne, a Hernán Lacunza, a Sandleris, a los que firmaron en definitiva el acuerdo con el fondo en el año 2018, en épocas de Cambiemos. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Por supuesto que todos ellos también están siempre a disposición. De hecho, han venido hace unas semanas también a conversar con todos los miembros del espacio para poder contar no solamente cómo se generó en ese momento, sino qué piensa cada uno de ellos respecto de, bueno, justo de Nicolás Dujovne no vino, pero sí lo hizo Lacunza, qué es lo que piensan respecto del estado del acuerdo y cuáles son las incertidumbres y las dudas respecto no solamente del acuerdo, sino del presupuesto, por ejemplo, en su momento, o del rumbo económico de la Argentina, con lo cual son todas personas que están siempre presentes en el debate económico y en el debate interno también, haciendo las necesidades de aclaraciones una tras otra respecto de cómo se generó, por qué se hizo de esa manera, cuáles fueron los puntos del acuerdo, por qué hay diferencias también actualmente internas del gobierno entre la línea de lo que señalaba Guzmán y algunas otras líneas que han sido muy claramente contrarias al FMI, como lo ha sido el espacio que conduce Máximo Kirchner, con lo cual siempre se vio con buenos ojos. Son todas personas que siguen estando presentes y que son muy responsables y muy respetadas al interior de Juntos por el Cambio. Pero me parece que hoy lo importante es que quienes tienen que explicar cuál es la definición y por qué es el oficialismo. Porque la realidad es que podemos debatir el pasado in eternum, para siempre. Por supuesto es un debate apasionante, pero es irrelevante a la hora de definir y avanzar y mirar para adelante. Si no, realmente es agobiante estar constantemente diciendo a ver quién es el culpable o la razón de la existencia. La Argentina está en esta situación. Hace décadas que gobernó el peronismo y todavía no hemos podido resolver un tema estructural de déficit en las cuentas públicas. Todavía nos está costando sostener un crecimiento a través de las décadas de la Argentina. Todavía tenemos unos niveles de inflaciones altísimos. Con lo cual, lo que esperamos genuinamente es de este gobierno que ha dedicado tanto tiempo a criticar a nuestra gestión anterior, que sean muy claros, muy explícitos respecto de cuál es el rumbo macroeconómico para la Argentina para este año y para el año que viene, que todavía les toca a ellos gobernar. Diputado, usted mencionaba en el principio que, bueno, en esta agenda express que va a haber el martes próximo es 8 de marzo. ¿Tienen alguna actividad prevista desde el bloque o en la Cámara, bueno, también posiblemente haya algún tipo de celebración, no, de actividad? ¿Usted tiene en agenda algo para ese día? Bueno, vamos a participar. Casi todas las referentes, le diría que van a estar cerca de la ciudad de Buenos Aires, de la marcha del 8M, y como lo venimos haciendo hace tiempo, con diputadas, senadoras, ministras, exfuncionarias, concejalas, legisladores, militantes de a pie, con todas las que integramos Juntos por el Cambio, con todos los espacios unidos, para seguir también reclamando necesidades de políticas concretas, no solamente hacia el Ministerio de Géneros, que por supuesto tiene que dar respuesta también respecto de cuál es la definición de cómo está avanzando y cuáles son las políticas integrales que están trabajando no solamente en la erradicación de la violencia contra la mujer, sino también en la independencia financiera y económica, que es tan importante también para poder evitar justamente situaciones de violencia, etcétera. Con lo cual vamos a estar nosotros presentes en la marcha, como lo hemos estado ya hace varios años, además de muchas otras actividades que vamos haciendo en nuestros distritos, en mi caso en Almirante Brown, pero sí, por supuesto vamos a estar presentes. Camila, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Gracias, la diputada Camila Cresimbeni, diputada del bloque del PRO por la provincia de Buenos Aires, las posturas que empiezan a expresar los diputados nacionales, posturas que van a continuar la próxima semana intensamente en este plenario, ¿no? Ahora plenario no es una comisión sola, es un plenario, 2 comisiones, presupuesto y Hacienda, y finanzas que, repetimos, Mary, todavía no sabemos quién va a encabezar, pero sabemos el horario.
Sí, a las 13 horas va a ser. Y también sabemos que va a tener 15 integrantes del Frente de Todos, 15 integrantes de Juntos por el Cambio y un miembro del Interbloque Federal. Ah, bueno, ahí está. Y presupuesto más o menos tiene la misma, digamos, no sé si el mismo número, pero los porcentajes más o menos similares. Sí, más o menos similares. Hay un diputado más del Frente de Todos, no hay paridad entre las dos principales bancadas, y también además hay un integrante más de el Interbloque Provincias Unidas. Claro. José. Sí, no, bueno, uno pensaba viéndolo al presidente del bloque, en el equilibrio que va a tener que hacer justamente para mantener a los propios y conseguir los votos necesarios para aprobarlo, porque con los propios no alcanza. Y por ejemplo, ese mensaje decía: cuanto más sea duro, más duro sea Macri, más me convenzo de votar a favor. Es un mensaje para adentro, un mensaje para bueno, fortalecer a los propios, y después ese aplauso que le da a los radicales y los de la coalición cívica que se quedaron el martes pasado en la asamblea y que no acompañaron al PRO, es como para generar una cierta división, ilusionarse con que los votos vengan de ahí, los que les falta. Sí. Sí. No, sí, es que en el oficialismo justamente se están ilusionando por estas horas con que la Unión Cívica Radical y la coalición cívica quieren también rápidamente poder aprobar este proyecto. Bueno, el debate empieza formalmente el lunes, aunque ya está empezando, ya empezó el debate entre oficialismo y oposición respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ingresó en el día de hoy. Nos vamos a ir a una pausa aquí en el análisis por DTV. Cuando regresemos vamos a seguir dialogando con legisladores nacionales, vamos a seguir anticipando qué es lo que puede pasar la próxima semana cuando se inicie ya este debate formalmente a las 2 de la tarde en el plenario de Comisiones Presupuesto y Hacienda, Finanzas de la Cámara de Diputados, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ya está aquí en el Congreso de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, regresamos a el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual ha ingresado, como estamos señalando, pasado el mediodía, el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, acuerdo y proyecto que van a empezar a discutirse la próxima semana, con un amplio calendario en torno a lo que tiene que ver con los invitados. Es verdad que son pocos días de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero son muchos los invitados que van a venir. Van a venir los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, Mansur, primero, el ministro de Economía Martín Guzmán, el presidente del Banco Central, Pese, Miguel Pese. A pedido Juntos por el Cambio. Exactamente, a pedido Juntos por el Cambio. Va a estar el titular de lo que sería el representante argentino ante el Fondo Monetario, Sergio Chodos. Sergio Chodos, que fue, junto con Guzmán, los grandes negociadores de este acuerdo. Y va a estar Raúl Rigo. Sí, el secretario de Hacienda. Claro. Que es frecuente visitador de aquí en el Congreso. Así es, así es. Es un seguimiento de todo lo que tiene que ver con lo económico, con lo financiero, con las leyes que discute el Congreso y mucho más. Ha estado hace poco tiempo en el Congreso cuando fue la discusión del presupuesto 2022. Todo eso, un solo día. El lunes. Que arranca a las 2 de la tarde. Claro, son el plato fuerte porque son invitados muy importantes, pero el día martes hay muchos invitados, o sea, la lista es más numerosa todavía. Exactamente. Vamos a estar repasando después un poquito el cronograma, pero sí, van a venir de centrales obreras, de movimientos sociales, de la UIA, de la sociedad rural, que el denominado Grupo de los 6, donde entran también, la Bolsa de Comercio. También se ha dicho que van a ser convocados gobernadores. Todavía no sabemos quiénes van a estar, pero están convocados para el día martes. Sí, me parece, a mi entender, y a ver si será así, pero hay un legislador hasta del oficialismo que señalaba, le van a girar invitación a todos los gobernadores. El gobernador que quiera venir, viene a Buenos Aires y expone ante la comisión. Esto va a ser seguramente comenzando la discusión el martes con lo que es la CGT, la CTA, los movimientos sociales y los empresarios.
las diferentes cámaras y demás. En horas de la tarde estaría ya el plenario de comisiones para escuchar a los gobernadores. Eso pensando en el día martes, y posteriormente ya será el momento de la discusión de los propios diputados nacionales el miércoles, o a lo mejor será el jueves, pero lo cierto es que el martes esperan agotar la cantidad de invitados. Sí, hay que ver el miércoles en qué horario, porque conociendo un poco también la dinámica cuando se quieren hacer estos tratamientos bastante express y rápidos, generalmente hay un día en el que quedan algunos expositores fuera y al otro día, que es el día en el que se van a abocar al dictamen, bueno, en una primera parte, un plazo de 2-3 horas, se termina de concluir con la ronda de los invitados y después ya se empieza con el debate propio de los legisladores. Bueno, y ahí hasta agotar el debate de los legisladores se firma el dictamen o los dictámenes y posteriormente será el día de llevar este tema al recinto, que será el jueves o será el día viernes. Pero lo cierto es que la próxima semana va a ser intensa para toda la semana entre lo que es el inicio del debate en comisión y el cierre finalmente en el recinto de la Cámara de Diputados. Ese es uno de los temas. Ahora, la agenda del Congreso tiene muchos temas, muchos proyectos, hasta algunos proyectos, José, vos nos vas a traer uno consensuado. Y estuvo a punto de ser ley. Estuvo a punto de ser ley, no fue. Perdió estado parlamentario, o sea, de un extremo al otro. O sea, recordemos por qué un proyecto puede llegar a perder estado parlamentario. Bueno, se presenta, tiene 2 años hasta perderlo. Si no tiene sanción, al menos en una de las cámaras, entonces, bueno, debe volver a presentarse, que es lo que ha sucedido con porque este proyecto, que es el de la nueva ley de VIH, que de eso estamos hablando, es una iniciativa que había tenido dictamen en diputados, pero quedó pendiente. Bueno, ¿qué pasó? Ayer la diputada Carolina Gaylar, que es del Frente de Todos, lo volvió a presentar justamente para, este proyecto que busca dar una respuesta integral a las personas con virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis virales, tuberculosis e enfermedad de transmisión sexual. Y recordemos que lo que se busca es un cambio de perspectiva, porque la ley vigente es la ley 23.798, es de 1990, es de cuando es la ley de SIDA encima, es la ley original de SIDA, que tiene un enfoque biomédico, y el proyecto actual pretende darle un enfoque de género y de derechos humanos y busca poner foco en los determinantes sociales de la salud y la eliminación del estigma. ¿Quiénes son los portadores de VIH? Son aquellos que no están enfermos, pero son portadores del virus, justamente, y deben convivir con eso. Bueno, vamos a la siguiente placa. El proyecto busca establecer el interés público en relación a la respuesta integral e intersectorial para el abordaje por infección de VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual, como también la tuberculosis. Esto comprende el acceso universal y gratuito a medicamentos. Esto es lo que dice el proyecto, que han representado el que ya habían presentado originalmente, que estaban previsto para extraordinarias este año, y que, bueno, quedó pendiente como todo el temario. Bueno, prevé el acceso a vacunas, procedimientos y productos médicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis, así como la disponibilidad de formulaciones pediátricas para VIH, hepatitis virales, otras ITS y las tuberculosis. Este proyecto, José, estuvo a punto, decimos, de llegar al recinto, ya cerrando lo que era el año parlamentario 2021. No hubo acuerdo para tratar la ley de envases entre oficialismo y oposición, y esa falta de acuerdo impidió la posibilidad de hacer una sesión. Si hubiese existido una sesión, este proyecto ya se hubiese sancionado. Porque reiteramos, tenía dictamen, es un proyecto que en este caso, bueno, después lo vamos a mencionar, pero son 40 los diputados que acompañan a la diputada Gaylar.
Bueno, ahora seguimos con este proyecto. Vamos a seguir dando detalles de la iniciativa que implica un cambio de paradigma en el abordaje de las respuestas que el Estado debe brindar a las personas afectadas, que no se reduce al campo biomédico, sino que involucra apoyos y dispositivos de asistencia social, legal, laboral, de la seguridad social, educativos y aquellos vinculados a las relaciones de consumo y los servicios públicos. También propicia este proyecto, ahí lo vamos a ver en la próxima placa, propicia la participación activa de las personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis en la elaboración de los lineamientos para el diseño e implementación de las políticas públicas en cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por nuestro país. También hay que tener en consideración, bueno, un detalle importante: las obras sociales y todos aquellos organismos comprendidos en el sistema de salud público y privado deberán articular con las instancias nacionales, provinciales o locales que provean programas para la atención de las personas con este tipo de afecciones para garantizar la atención completa como lo establece esta ley. Esta ley que establece el acceso universal y gratuito a la salud pública y privada, quienes están obligados a brindar asistencia integral, universal y gratuita a las personas expuestas y o afectadas por el VIH, las hepatitis virales, otras ITS y las tuberculosis, y establece que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal. Acá viene un detalle importante, que es el proyecto que prohíbe las pruebas médicas para detectar estas enfermedades en los exámenes preocupacionales. Por ejemplo, el artículo 8 de este proyecto establece que dice prueba diagnóstica en el ámbito laboral, 2 puntos. Se prohíbe la oferta y la realización de la prueba diagnóstica de VIH, hepatitis virales y otras ITS en los exámenes médicos preocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral. Así que las ofertas de empleos no podrán contener restricciones por estos motivos, deja claro esta norma, que aparte prevé políticas afirmativas para la empleabilidad de las personas afectadas y bueno, también durante su embarazo, garantizando la atención integral durante todo el proceso gestacional y postparto, y contemplando el acceso a la leche de fórmula para los hijos e hijas de las personas con VIH, con HIV durante los primeros 18 meses. Bueno, ahí está este proyecto. Sí, ahí tenemos otros datos. Sí, vimos otro aspecto particular de la ley, es la creación de un régimen de jubilación especial, esto es un detalle importante, de carácter excepcional para las personas con VIH y hepatitis y todos estos problemas, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad. Ese es el detalle que no está incluido ahí. Bueno, ¿qué dijo la diputada Carolina Gaylar? Ayer al presentarlo dijo que este proyecto es el resultado de años de trabajo articulado entre las organizaciones y redes de personas con VIH, los organismos estatales involucrados y las comisiones de la Cámara de Diputados. Y también señalo que entienden que es una respuesta integral e intersectorial y esta iniciativa está basada en la estrategia de la atención primaria de salud y garantiza la investigación, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la cura, la asistencia desde un enfoque interdisciplinario. Y además el texto, hay que destacar que cuenta con, como te decía, con apoyo de todos los bloques políticos y lleva la firma de más de 40 diputados de todos los sectores, porque están desde Daniel Goyán, Cecilia Moró, Gabriela Esteves, Maximiliano Ferraro, Silvia Los Penato, Miriam Breckman, Mónica Macha, Blanca Osuna, Nicolás del Caño, de todos los sectores se han sumado a esta iniciativa, que esperemos que ahora sí vaya a tener tratamiento y se convierta en ley, porque es una de las leyes que hace falta. Exactamente. Bueno, para poder tener ley, para poder aprobar este proyecto, hay que conformar las comisiones, hay que conformar la Comisión de Salud. La Comisión de Presupuestos ya está conformada. Son en principio
principio las dos comisiones que estarían discutiendo ese tema, ¿no? Sí, las dos comisiones a las que tuvo giro. Claro. Es obviamente un proyecto de ley que también cuenta con el aval, obviamente, detrás de varias organizaciones que, bueno, luchan contra el SIDA y están justamente, bueno, pidiendo y reclamando desde hace años que se actualice esta ley. Claro. Así que forma parte también de los reclamos que tiene la sociedad civil, que viene y que plantea ante los legisladores. En realidad te diría, Fer, que es una ley que puede ser fácilmente que esté redactada incluso por las organizaciones, y los legisladores, una vez que entra acá, le dan, bueno, justamente los tintes de la técnica parlamentaria, ¿no? Y se presenta el proyecto. Claro. Pero bueno, la vienen impulsando desde las organizaciones, y eso la diputada Carolina Gaylar siempre lo remarca. No, y el tema está que las organizaciones han planteado este tema, que el Congreso escuchó a las organizaciones, esa escucha y ese requerimiento fue transformado en proyecto de ley, y el proyecto de ley consiguió consenso y dictamen de las dos comisiones, tanto de Salud como de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Y los desacuerdos políticos para tratar y habilitar una sesión es lo que ha impedido que hoy esté el tema aprobado. Lo que podríamos decir, José, y me parece muy importante lo que vos trajiste aquí a la mesa, es que este proyecto tendría un rápido tratamiento, prácticamente casi sin discusión. Sí, ahora tiene que volver a tener dictamen, se supone que tranquilamente lo pueden hacer en una... Ahora no hace falta que vuelvan todas las exposiciones, es el mismo proyecto, ya se tuvo, creo que entre 4 y 7 audiencias, creo, el año pasado. Si hubiera tenido media sanción, por lo menos hubiera mantenido el estado parlamentario y ya estaría en el Senado esperando su tratamiento. Ahora tiene que empezar de nuevo, pero bueno, es de esas iniciativas que en un año tan complicado como este, con los números tan acotados como están en la Cámara de Diputados sobre todo, puede ser una prenda de unión para ameritar una sesión, aunque ya vemos que el año pasado, por ejemplo, estaba pautado en un temario y ni así pudo tratarse. Bueno, vamos a ir nuevamente al auditorio, porque hace un ratito nada más Lourdes López nos contaba respecto a esta tarea que se está desarrollando, que es casi un anticipo de la actividad o una de las tantas actividades que el Congreso desarrolla pensando en el 8M, en el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, y que es también la quinta jornada, lo que estamos viendo, la quinta jornada en defensa del ambiente y el buen vivir. Esto es lo que se está desarrollando, diferentes exposiciones, Meli, que se desarrollan ahí en el auditorio. Sí, bueno, hubo obviamente unas palabras de bienvenida y apertura, y después, Fer, hubo varios paneles. Si querés vamos a repasar un poco. La moderadora de la jornada fue la ex legisladora María José Lubertino. Ahí la estamos viendo, la diputada Caliba. Sí, ahí estamos viendo, el diputada nacional por la provincia de Salta, siempre muy involucrada también con todo lo que tiene que ver la agenda de género, que como contás es justamente una jornada en este marco de la previa del 8M, y tiene que ver con los desafíos, plantea los desafíos de esta teoría, este movimiento social que hay referido al ecofeminismo. Justamente las que convocan al encuentro son la Red de Defensoras de Ambiente y el Buen Vivir, y bueno, estuvo también la participación de Andrea Detgen, de Nancy Fernández Marchesi, de María Marta Di Paola y de Patricia Candus, y el cierre va a estar a cargo de Carmen Capriles. Bueno, obviamente distintos paneles que hablan, uno de ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver el acuerdo de Escazú, un acuerdo muy importante que fue ratificado por la Argentina durante 2020 a través de una ley incluso aquí del Congreso. Así que bueno, se está desarrollando esta jornada de debate, obviamente, y que después sabemos, Fer, que todo lo que también sale de estos encuentros va nutriendo a través de distintos encuentros entre legisladoras y especialistas, cada uno, ¿no?, de los proyectos de ley que se presentan después, ¿no? Porque cada vez estamos viendo más agenda verde, y también esa agenda verde vinculada, bueno, a cuestiones
de género en algunos casos. Claro. Jornada en defensa del ambiente y del buen vivir, en el medio también de la discusión y que también en esta jornada se está hablando, que es sobre la discusión que va a tener el Congreso. Ya fue presentado nuevamente un proyecto de ley de humedales, un tema que también se habló mucho en los últimos años en el Parlamento Nacional. También otro de los proyectos que avanzó y mucho en la Comisión de Recursos Naturales, con consenso entre oficialismo y oposición, acercaron posiciones, muchas iniciativas de diferentes bloques políticos y que finalmente fracasó en su intento de discutir este tema en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Veremos ahora, bueno, nuevamente el impulso que le da Leonardo Grosso, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, hasta el 10 de diciembre y que pretende seguir siéndolo en cuanto digamos que se vuelva a normalizar lo que es la conformación, ¿no?, de las comisiones en la Cámara de Diputados. El miércoles pasado es otro de los proyectos que fue vuelto a presentar justamente porque perdió estado parlamentario. No había sido, en este caso no había sido incluido dentro del temario extraordinario, pero bueno, como decís vos, hay mucho consenso, sobre todo ha reflotado el tema con fuerza por la cuestión de los incendios en Corrientes. Claro, mucho más después de lo que pasó en Corrientes. Sí. Bueno, hay un panel justamente, mira, referido fuera al tema, la importancia de los humedales para la vida desde una perspectiva ecofeminista. Así que los humedales también es otro tema que está ahora tratándose en el auditorio aquí de la Cámara de Diputados. Bueno, esto es lo que está pasando en la Cámara de Diputados por estas horas. Por un lado está esta jornada, pensando también como anticipo del 8M, como anticipo del 8 de marzo, con diferentes actividades por parte del Congreso de la Nación, y también lo que está pasando y lo que pasó hace un rato nada más, con diferentes declaraciones de los diputados nacionales sobre la llegada al Congreso de la Nación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver algunos textuales de los diputados que han pasado por aquí por Diputados TV. Llegamos a una situación de extrema debilidad en Argentina. Necesitamos hacer reformas estructurales para cumplir con los vencimientos futuros, dijo el diputado Alberto Acef del PRO de la provincia de Buenos Aires en diálogo con Diputados Televisión. Otro de los diputados que habló fue el diputado Carlos Ponce del Frente de Todos por la provincia de San Luis. El dinero no se utilizó para el beneficio de los argentinos, se beneficiaron grupos minúsculos, queremos que la deuda sea investigada. Esto en relación de lo que dice Ponce con el préstamo de stand-by que recibió el gobierno de Mauricio Macri y que tiene por un lado el acuerdo reciente alcanzado entre el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional. Pero por el otro lado tiene el acuerdo, la investigación que está llevando adelante la justicia, que lo recordó el propio presidente Alberto Fernández cuando inauguró el periodo de sesiones ordinarias el pasado día martes. Pero el mismo texto que hoy se envió al Congreso dice, si bien incluye un sinnúmero de críticas hacia la toma de ese endeudamiento, también dice que fue utilizado para pagar deuda privada. O sea que no es que todo fue para fuga. Sí, hoy Guzmán lo dijo también en declaraciones en radio. Dijo que sí, que una parte era para pagar una deuda que ya era insostenible, así lo dijo, con acreedores privados externos, y la otra, dice el ministro, fue para la fuga. Bueno, y en el medio está la investigación de la justicia, que esperemos que también tenga tiempos normales y razonables como para saber qué es lo que pasó con ese crédito que tomó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional en épocas de Mauricio Macri. Más declaraciones, más textuales de los diputados nacionales. Vamos a ver qué es lo que dijo el diputado Cipollini, diputado de la Unión Cívica Radical. Mire, yo estoy convencido de que hay que solucionar este tema, que no se puede tener en vilo a la sociedad argentina, con la posibilidad de que si no se aprueba o no se llegan los tiempos que dramáticamente están corriendo, la Argentina podría entrar en una cesación de pagos, que me imagino el peor escenario que podría ocurrir, ¿no? Porque,
El peor escenario, porque realmente la situación no es buena en general, y agravarla con un default sería lo peor que podría ocurrir. Así que yo creo que en el marco de lo que ha llegado habrá que estudiarlo, habrá que analizarlo. El tiempo para el análisis pareciera un poco breve, ¿no es cierto? Muy encadenado a todas las actividades, pero bueno, llegamos a esta situación y hay que resolverla cuanto antes por el bien de toda la sociedad argentina, a la que realmente pareciera que no, porque es un tema financiero, de deuda, el ciudadano común por allí no lo vive como una... Pero nos condiciona de todos lados, claro. Bueno, ahí estaba Gerardo Cipollini, diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia del Chaco, ahí dialogando con Diputados Televisión, hablando sobre este tema, ¿no? Sobre la situación económica, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Jujuy. Diputado Julio Ferreira, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Un gusto, Fernando. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Diputado, acá estamos analizando, junto con Melissa, junto con José, analizando en principio el cronograma de trabajo que van a tener ustedes la próxima semana, la llegada al Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿cómo avisora usted este debate? Bueno, ustedes saben que está complicado, hay posiciones diferentes, pero espero que prive la cordura y que podamos llegar a un entendimiento. La situación del país nos obliga a ser prudentes, a buscar consenso y tratar de encontrar la mejor salida para una situación que es grave. Así que, bueno, esperemos de que realmente prive la cordura. Claro. Julio, usted en diferentes oportunidades lo ha señalado. Argentina no tenía otro camino que acordar con el Fondo Monetario Internacional. Estoy convencido de eso. Lamentablemente no tenemos otra salida. Y en el supuesto caso de que se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario, tendremos que ponernos todos a pensar todas las variantes de economía que podamos encontrar sin afectar a los más débiles para poder ir generando recursos que permitan, digamos, ir afrontando la deuda que va a ser muy, pero muy pesada. Vamos a tener vencimientos por importes muy, muy elevados y de acuerdo a la información que me pasaron, se prevé acumular algo así como 5.800 millones de dólares en el 2022. Comparado con lo que debemos es poca plata, así que va a haber que ir pensando ajustes que por otra parte yo los voy a proponer partiendo de la base de los gastos del Estado. Sí, los aumentos de impuestos, de tarifa y que afectan al ciudadano común ya están prácticamente previstos. Bueno, ahora tenemos que entrar a pensar a dónde nosotros debemos dejar de gastar. Comisiones de viajes donde puedan ir 4 o 5 que no vayan 20 o 30, viajes que puedan evitarse, y bueno, a ver, el esfuerzo tiene que ser parejo, tiene que ser de todo, y el Estado también tiene que hacer el esfuerzo. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofré lo saluda. El jefe del bloque... y el jefe de bloque, Germán Martínez, bueno, estaba comentando hace un rato que pidió a todos los legisladores de la bancada que pudieran estar el día domingo ya aquí en la ciudad de Buenos Aires, posiblemente para una reunión, aunque eso no está confirmado, pero le gustaría a usted en la previa de que arranque el tratamiento del proyecto, que bueno, que pueda haber sí un encuentro de todos los legisladores oficialistas y que incluso pudiera estar el ministro con ustedes? Mire, yo corto con ustedes ahora, inmediatamente hablo para ver si consigo el pasaje para estar el domingo a las 12 en Buenos Aires. Hay que tratar de participar todos y estar en todas las reuniones y bueno, ya habrá tiempo para descansar cuando no haya tanto problema, pero ahora hay que trabajar, así que
yo enseguida voy a hablar para ver si consigo un boleto para el domingo temprano o bien para el sábado a la noche, pero voy a estar a las 12 del domingo allá, voy a estar. Pero usted cree que, o sea, que le viene bien al frente de todos juntarse en la previa de que arranque el tratamiento del proyecto en sí, digamos. Es imprescindible tener entre todos un acuerdo para ver cuál es la posición. Sabemos, todos lo saben, que tenemos posiciones dispares, que hay parte del bloque que no está de acuerdo con el arreglo con el Fondo Monetario. Habrá que ver si los compañeros que no están de acuerdo cambian de posición o ceden en parte, digamos, algunos de ellos la posición que tienen negativa. Así que es bueno que nos reunamos y podamos discutirlo, el tema. No hay que dispararle al problema, hay que enfrentarlo. Diputado, José Di Mauro lo saluda, ¿cómo le va? Hola Di Mauro, buenas tardes. A propósito de lo que decía recién, ¿le haría ruido, le hace ruido que haya muchos del propio oficialismo que no estén dispuestos a votar este proyecto que es fundamental para este gobierno? Mire, acá los compañeros que no están de acuerdo por una cuestión, digamos, de una postura política, digamos, que ya la tienen incorporada, tienen que pensar de que el país no tiene alternativas y lo necesitamos a ellos también apoyando la votación. Ahora, si hubiera una propuesta diferente que sea razonable, lo podríamos discutir. Pero todos aquellos que están en contra no han dado una alternativa. Y si no hay una alternativa, bueno, tendremos que ajustarnos al arreglo que propone el Estado. Así que confiemos en el sentido común y bueno, y si no, veremos qué decidimos en el bloque, si votar dividido o... Bueno, habrá que ver. Julio, ¿qué piensa decirle al ministro Guzmán? Y si lo tengo al frente, hay que buscar ajustes que, aparte de los que lamentablemente hay que aplicarle al ciudadano común, que hay que buscar todos los ahorros que puedan ser posibles dentro del gasto del Estado. Mire, para ser un poquito más amplio, yo voy a presentar algún proyecto antipático, pero algunos ministerios creo que va a haber que eliminar. Por ejemplo, son demasiado caros y no dan resultado. Por ejemplo, ¿tiene alguno en particular para mencionar o...? Permítame reservármelo, pero ustedes saben tan bien como yo de que hay ministerios que son caros y el resultado no es el que se espera. Y por otra parte, bueno, como le digo, el Estado también tiene que aportar lo suyo para que sea sostenible el pago de la deuda y alguna vez podamos realmente hablar de soberanía con recursos en el bolsillo, porque hablar de soberanía debiéndole a medio mundo tiene un valor relativo. Así que, mire, vamos a dar un ejemplo cualquiera. Un viaje en comisión a cualquier país, a Rusia, donde ustedes quieran. A Rusia no. 40, a Rusia ahora no. Bueno, Rusia ahora no. 40 funcionarios. Ahora, si les preguntáramos a los 40 qué fueron, ¿qué ocurriría? Mandar los funcionarios idóneos para el tema que queremos tratar y nada más. Y tal vez tengamos que hasta resignarnos a viajar en avión de línea. Tenemos que buscar todos los medios de ahorro posible para que empecemos a salir de esta situación que nos agobia desde hace demasiados años. Así que el esfuerzo tenemos que hacerlo todos. Diputado, ¿pudo ver el proyecto ahora que ya todo el mundo estaba esperando obviamente la letra chica, si bien tiene más de 100 páginas y el análisis debe ser profundo y es largo? ¿Pudo ver ya el proyecto o leer algo de los fundamentos? Lo único que pude ver es la elevación que se hizo a la Cámara, donde, como le decía, se prevé ahorros para el 2022 por 5.800 millones de dólares, pero hay vencimientos por 19.000 millones de dólares en el 2022. No he leído, no he tenido la oportunidad de leerlo completo, pero de todas maneras,
aún no habiéndolo leído, todos sabemos de la dificultad que tenemos, la deuda es muy grande y el déficit que nosotros tenemos también hay que reducirlo porque está bien un párrafo donde, bueno, proponen que el Banco Central reduzca el aporte al Tesoro Nacional porque eso de gastar lo que tenemos y pedir al banco y seguir emitiendo plata nos va metiendo cada vez más adentro en el pozo, así que el esfuerzo va a tener que ser grande, pero va a tener que ser de todo. Diputado, de todo. En esa parte que sí pudo leer, alcanzó a leer del proyecto, que ya le llegó en el mensaje al Parlamento, dice justamente el texto que no se prevén ni ajustes ni reformas. La parte del ajuste usted ya opinó. Sobre el tema de reformas, ¿a usted le parece que no hacen falta reformas? Mire, todos, digamos, somos conscientes de que hay cosas que reformar. Entonces, si bien el proyecto dice que no va a haber reforma, tenemos que estudiar las reformas que hay que hacer. Tenemos que ser conscientes. Al país se lo ha venido durante muchos años, no le vamos a echar la culpa a este gobierno, al anterior, no, durante demasiado tiempo, endeudando más allá de lo razonable. Y la única forma de que funcione una empresa, una institución, un ministerio, es un presupuesto y de esos presupuestos no salir. Yo he sido mucho tiempo administrador, funcionario, jamás tuve que salir a pedir auxilio o aumento de partidas presupuestarias. Por el contrario, siempre guardé un margen de ahorro para poder encarar cosas. Se puede, hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo. ¿Y qué reformas estaría de acuerdo con implementar? Mire, por ejemplo, una discusión muy grande que hay es la doble indemnización. Es una discusión muy grande que hay. Nosotros no tenemos que tomar medidas que generen la preocupación del empresario para incorporar un agente. Hoy la doble indemnización hace que las pymes tengan terror de incorporar un agente. Tenemos que facilitar la creación de empleo. Entonces, si la doble indemnización es perjudicial para el ingreso de gente al mercado laboral, hay que estudiar. No digo que yo tenga razón, pero habrá que analizarlo. La creación de empleo es fundamental para ir reduciendo los planes sociales y generando trabajo genuino. El trabajo genuino le va a permitir a la gente un estándar de vida mejor y esa gente hace aportes previsionales para el sistema previsional. Entonces, hay muchas medidas que hay que ir tomándolas paulatinamente, pero que hay que tomarlas, porque no queda alternativa. Así que es cuestión de ponerse serio y ponerse a trabajar. Hay que generar condiciones para que las empresas las que se fueron no van a querer volver, pero para que otras quieran venir. Generar las condiciones implica dar garantía jurídica, que el que viene a invertir tenga la certeza de que esto que hace es así y que las condiciones son estas y no que esté supeditado a medidas que se tomen a mitad de camino y cambie la regla de juego. Y garantizar la seguridad jurídica de los que invierten y las condiciones del desenvolvimiento hace que esas empresas se instalen y lo que nos hace falta, generen trabajo. El Estado ya no puede seguir absorbiendo gente. Ustedes han escuchado por ahí a algunos decir que hay que echar 1 millón de empleados públicos. Hoy no están dadas las condiciones para hacer eso. Que el Estado está sobredimensionado, está sobredimensionado. Pero no es cuestión de la noche a la mañana, es decir, dejamos 1 millón de personas afuera del sistema. Es decir, hay que tener en cuenta que lo que opinan llega al público. Entonces, las expresiones tienen que ser más mesuradas, más analizadas, para evitar de generar más problemas de los que ya tenemos. Y generar la preocupación de que de la noche a la mañana cortamos los planos o echamos 1 millón de personas, no es beneficioso. Claro. Es la reducción de los gastos del Estado
está dada en un mejor manejo de la economía, en un control estricto del gasto presupuestario de los ministerios, de todo el Estado. Un control estricto, porque lamentablemente hay una prédica que es conocida, la frase, total la plata es del Estado. Se olvida que la plata es de todos y que el Estado lo que hace es administrar los recursos de la gente y tiene que administrarlos bien, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Julio, hay una serie de iniciativas, más allá de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una serie de iniciativas que ya el Ejecutivo ha enviado al Congreso, que tiene que ver con la producción, con el crecimiento de la Argentina, con la transformación de planes sociales en trabajo genuino. Es decir, que hay una agenda importante que tiene el Congreso de la Nación. Si la próxima semana van a estar abocados al fondo, es un tema para abocarse al fondo la semana que viene. Pero después se vienen semanas intensas, me parece que, para debatir diferentes proyectos que tienen que ver cómo acompañar la posibilidad de cumplir ese acuerdo con el fondo. Mire, nosotros estamos obligados a trabajar para analizar todo lo que envíe el Departamento Ejecutivo, todo. Habrá que ver si las propuestas son razonables, si no lo son, pero en buena hora se están orientadas a generar empleo, a ir reduciendo. Los planes sociales son un doble problema. Son un problema para el Estado que ya no tiene recursos, pero tienen un problema para el que lo cobra, porque esa persona que vive de un plan está condenada a ser pobre toda la vida. Hay que generarle condiciones de empleo que a la gente le permitan aspirar a un futuro mejor. Yo dije alguna vez en este programa que a los jóvenes les robamos el futuro. Y hay que devolverles el futuro. Los chicos tienen derechos a vivir en un país mejor, con empleo, con posibilidades de progreso, mejorar los planes de estudio, adaptarlos a la modernidad, porque nosotros tenemos, en los casos de los planes de estudio, algún atraso, digamos, bastante marcado, y hay que volver a las escuelas técnicas, aquellas que le daban salida laboral a aquel muchacho que por H o por B no puede tener posibilidad de seguir una carrera universitaria. Bueno, hay que abusar el ingenio. Yo, por ejemplo, si puedo preparar un plomero, ese chico ya tiene un ingreso fijo y le puedo asegurar que bastante bueno, si aprende una profesión. Entonces hay que volver a agudizar el ingenio para empezar a buscar, para el que no tiene posibilidad de estudio, salidas laborales que no demanden una capacitación especial. Nosotros en el caso informático tenemos, pero una juventud excelente en el tema informático. Hace unos días leí que hay una empresa importante que se quiere radicar acá y que pagaría sueldos promedio de 600, 700 mil pesos. Bienvenidos sean. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ya es empezar, los que nos toca tener tarea legislativa de gobierno, despojarnos de las pujas personales, de esos que nos enfrentan, y encontrar la forma de convivir. Seguro. Y acordar de manera tal de que lo que se haga sea en beneficio del país. Hay que poner la patria por encima de todo. Julio, se pueden seguir ejemplos. Julio, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Por favor, un gusto atenderlos. Hasta la próxima. Gracias. El diputado Julio Ferreira, diputado del Frente de Todos por la provincia de Jujuy. El tema es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El tema es aprobar el acuerdo y después también tener la capacidad por parte de la República Argentina de cumplir ese acuerdo que se firmó y ese acuerdo que va a tener la ratificación del Congreso. El Frente de Todos está construyendo esas mayorías para que la próxima semana se inicie el debate en comisión y que cerrando la próxima semana pueda tener ya por lo menos la sanción por parte de la Cámara de Diputados y el debate después
pasará ya para los próximos días a la Cámara de Senadores de la Nación. Pero, Meli, vamos a hablar que hay otros proyectos, como decíamos con el diputado Ferreira, hay otras iniciativas. José nos traía una, vos nos traes una que tiene que ver con la discapacidad. Sí, Fer, todavía no está el proyecto en sí, pero es una iniciativa de la cual, bueno, recogí un poco de información por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es justamente el organismo que está trabajando detrás de este proyecto, que fue anunciado por el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, del pasado martes. Sí, parece que pasó hace mucho, pero fue el martes. Claro, y que las autoridades destacaron y mucho que el presidente haya hablado de este tema, haya hablado de incluir este tema sobre discapacidad y de la elaboración de un proyecto en el Congreso de la Nación ante la Asamblea Legislativa. Sí, un tema que realmente se le ha dado poca agenda quizás en los últimos años. Hay una comisión de discapacidad dentro de las comisiones que tiene la Cámara, pero bueno, no son muchos los proyectos que llegan a tratarse allí. Y bueno, vamos a estar repasando un poco primeramente, ¿no?, lo que tiene que ver, como decíamos, con el anuncio. Este es una ley que es la ley de discapacidad, que va a formar parte de 11 proyectos que fueron anunciados por el presidente. Veremos finalmente cuándo ingresa, cómo ingresa. Sabemos que en la asamblea pasada Alberto Fernández anunció muchos más que 11 proyectos y todavía están sin aprobación. Así que, bueno, pero esto marca un poco la agenda que tiene por delante el Ejecutivo. Como decíamos en la apertura de sesiones, el presidente dijo: este año, después de recoger las sugerencias de todos los sectores, enviaremos el proyecto de ley para proteger los derechos de las personas con discapacidad, para tener una Argentina justa e inclusiva y para que el marco normativo sobre discapacidad sea fruto de nuestra democracia. Y esto tiene que ver, esta última frase, con sea producto de nuestra fruto de nuestra democracia, porque hay obviamente una ley actual de discapacidad que ya tiene bastantes años. Justamente se trata de la ley 22.432, titulada Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, que fue sancionada en 1981 bajo la dictadura militar. Esa ley tiene la firma de Videla, ya son 40 años y justamente, bueno, si bien se fueron realizando modificaciones sobre distintos artículos, los llamados muchas veces parches, se ha actualizado la ley en varios puntos. Bueno, justamente se busca toda una reforma total y que sea una nueva norma, ¿no? Bueno, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de este nuevo proyecto de ley? Según información de la Agencia Nacional de Discapacidad, que hoy conduce Fernando Galarraga, quien es bueno, un licenciado en comunicación, pero él tiene una discapacidad visual y justamente, bueno, obviamente es un especialista en todos estos temas, ¿no? Y está al frente de la agencia. El objetivo es impulsar un proceso de reconocimiento, restitución y ampliación de derechos de las personas con discapacidad, colectivo históricamente invisibilizado y postergado. Por empezar, los cambios que va a tener la ley, ahora vamos a repasarlo un poco, pero por ejemplo, hoy en día hablamos de personas con discapacidad y ya ves que en el título de la ley anterior dice discapacitados. Esa palabra ya no se usa para hablar de este colectivo de personas que en Argentina el 10% de nuestra población está entre las personas que tienen alguna discapacidad o personas que también tienen alguna dificultad física producto de, bueno, no sé, accidentes laborales, por ejemplo, ¿no? Y que forman parte, pasan también a ser parte muchas veces de, bueno, tener que recurrir a tener un certificado de discapacidad, por ejemplo, a partir de alguna afección física. Seguimos con la siguiente. Bueno, desde la Agencia Nacional de Discapacidad señalaron que la ley actual refleja un modelo de la discapacidad caduco, obsoleto, atado a una concepción de la discapacidad de paradigma eminentemente médico, que contempla a la persona con discapacidad como objeto de cuidado desde una perspectiva asistencialista y no como sujeto
de derecho. Esto también ha cambiado, un poco también como nos contaba recién José, ¿no? Con la ley de VIH. A medida que pasan los años, van cambiando los paradigmas, va cambiando, bueno, obviamente la sociedad, y en esta evolución que se trata de ir hacia una sociedad más inclusiva justamente, hoy por hoy las personas con discapacidad están en un montón de ámbitos pudiendo demostrar que obviamente son capaces de estarlo y de formar parte de distintos ámbitos, ya sea laborales o por ejemplo en el deporte, ¿no? También. Bueno, así que justamente tiende un poco a esto, a cambiar la visión. En ese sentido, la nueva norma tendrá una perspectiva de derecho. Resulta esencial promover diseños universales de todos los entornos y herramientas de apoyo, en lugar de entornos diferenciales que no fomentan la inclusión. Ahora recuerdo también, Fer, que hay un proyecto con media sanción del Senado, que tiene que ser tratado aquí en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con adherir al nuevo símbolo de discapacidad. Siempre tenemos, ¿no?, el simbolito que a veces lo encontramos, bueno, en los colectivos, por ejemplo, que es una persona, como la figura de una persona en silla de ruedas. Bueno, hay un nuevo, justamente un nuevo símbolo a nivel mundial que tiene que ver con una personita como extendiendo los brazos y varios, como varios círculos por demás, como tratando de mostrar, ¿no?, una red, si me lo acuerdo un poco mejor, y tiene que ver justamente con eso, con la inclusión. Claro. Ese proyecto tiene media sanción y bueno, es otro de la temática. Bueno, también lo que buscará la nueva ley es entender a la persona con discapacidad como sujeto activo de la vida en sociedad en todas sus esferas, convertirse en una norma de reconocimiento de derechos humanos, civiles y políticos y de libertades fundamentales. Lograr transformaciones que impacten en un nuevo abordaje y la participación plena en la vida pública de las personas con discapacidad, saldar una deuda de la democracia, por lo que estábamos diciendo de que la norma ya tiene 40 años, y consolidar un marco normativo que interpele a la sociedad en su conjunto para lograr la inclusión plena. Así que, bueno, esto es lo último que señalan desde la agencia. Es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto la eliminación de barreras para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse y participar plena y efectivamente en la vida social en igualdad de condiciones con los demás. Bueno, muy bien. Esto es, en definitiva, los puntos centrales de lo que va a transformarse en un proyecto de ley, ¿no?, respecto al tema de la ley de discapacidad. Y un dato poco conocido que nos traía Meli, que en definitiva la ley de discapacidad actual que rige en la República Argentina es una ley del gobierno de facto, del gobierno militar, que lleva la firma de Jorge Rafael Videla. Un tema que necesita una discusión en el Congreso de la Nación desde hace 40 años. Sí, también seguramente a quien veamos si se llega a dar este debate, este proyecto ingresa y finalmente también se trata en comisiones, puede ser que veamos a Gabriela Troiano, quien fue diputada nacional, y ella tiene también una discapacidad visual y siempre está empujando desde donde esté todo lo que tiene que ver con esta temática. Ajá. Bueno, ¿cuándo llegará este proyecto? Bueno, eso ya queda a disposición del Poder Ejecutivo. Fue anunciado por Alberto, como decíamos, entre un paquete de varios proyectos, y habrá que ver a lo largo del año seguramente. Hoy por hoy, la agenda ahora en este marzo y abril también tiene otros temas prioritarios, pero bueno, está el compromiso y también el proyecto se viene trabajando con distintos sectores como allí leíamos. Bueno, y esto se va a sumar a otras iniciativas, a diferentes proyectos que hay de distinto tenor que están en el Congreso de la Nación, pero lo cierto es que las miradas están puestas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que repetimos, ha ingresado aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a repasar qué es lo que va a ocurrir la próxima semana, porque el debate va a comenzar el próximo día
lunes, 14 horas, en el anexo de la Cámara de Diputados, exponen el jefe de gabinete Juan Mansur, el ministro de Economía Martín Guzmán, el presidente del Banco Central Miguel Pese, el director del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional Sergio Chodos y el secretario de Hacienda Raúl Rigo. El martes van a estar las organizaciones gremiales y empresarias, la CGT, la CTA, Movimientos Sociales, ADEVA, CEGERA, APYME, ADEVA y el grupo de los 6. Sí, grupo de los 6 que integran, como decíamos, Fer, la Unión Industrial Argentina. Así es. También está la Sociedad Rural. Bueno, la Asociación de los Bancos Argentinos también está. Y otros 3 más que ahora no estoy recordando, pero justamente son estos sectores más ligados a las cámaras de comercio, justamente, y de la construcción también. Y ese día martes también están invitados los gobernadores provinciales, ¿no? Sí. Para que aquel gobernador que quiera participar en el plenario participe. Claro, la intención es dar toda la sensación de que, bueno, de apertura, de que, bueno, es la primera vez, bien indica el presidente de la Cámara, que se trata un tema de los 22 acuerdos con el Fondo Monetario. Este es el primero que se trata en el Congreso. Acá en el Congreso de la Nación. Vamos a la última placa porque tiene que ver con la actividad del día miércoles, prevista por parte de los diputados. El miércoles, debate de diputados y dictamen, si se extiende, pasa al jueves. La idea del Frente de Todos es sesionar el jueves, pero la oposición ya adelantó que el debate será largo y en ese caso el viernes es la fecha límite para que pase una semana y pueda tratarlo el Senado Nacional. Y recordemos que el día lunes, antes de las 14, a las 13 horas, es decir, a la 1 de la tarde, se va a conformar la Comisión de Finanzas y de esa manera va a ser un plenario. Las comisiones de Finanzas y de Presupuesto son los que le van a dar el puntapié inicial a este debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Meli, gracias. Gracias, Fer. Hasta la próxima. José, gracias. Un gusto. Con usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa de DTV para seguir conociendo el diagrama, el cronograma, el trabajo que van a hacer los diputados nacionales respecto a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que repetimos comienza la próxima semana, y seguir también teniendo las opiniones de los diputados nacionales. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Gracias, nos reencontramos. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo